Bien, hermanos, hay una cosa que nosotros nunca debemos olvidar, y es que empezando la iglesia cristiana en el Imperio Romano, los cristianos fueron masacrados por hablar de Cristo. Hubo una época en que tuvieron que reunirse a escondidas en cuevas, bajo la tierra, porque si llegaban a saber que era cristiano lo mataban, o si testificaba o hablaba de Cristo. Hoy en día gozamos de gran libertad. Yo estaba viendo ayer un documento que me llegó del Ministerio del Interior y de Justicia, donde hay unos proyectos para que cada día nos den más derechos. Pues gloria a Dios por un lado, espero que no sea una trampa. Pero mire, hermano, todos los que llegamos a la iglesia por primera vez somos enseñados sobre la responsabilidad que tenemos de comunicar las buenas nuevas de salvación. Cuando yo llegué a la iglesia por primera vez me dijeron eso y entendí eso. Yo tenía que compartir las buenas nuevas de salvación. Y eso está basado en Mateo 28:16, ¿no? Vamos a mirar rápidamente Mateo 28:16. Tenemos allí unos versículos que han sido llamados la Gran Comisión. Y vamos a leerlos. Mateo 28:16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y ya Jesús ha resucitado entre los muertos. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, como siempre. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, o sea, todo poder, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, a partir de estos versículos, que es un mandamiento del Señor que entregó a los 11 apóstoles que estaban allí presenciando lo vivo y resucitado entre los muertos antes de ascender al Padre, nuestro Señor entrega a los apóstoles y por ende a la iglesia la tarea de hacer discípulos. Y luego, cuando usted lee Hechos de los Apóstoles, usted ve a los apóstoles plantando iglesias en muchos lugares, especialmente al apóstol Pablo. Ahora, ¿usted cree en el Espíritu Santo? ¿Usted cree en el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una de las 3 personas de la Trinidad. Recordemos que la Biblia nos revela que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero son uno solo, un solo Dios. Es un misterio, pero uno ve en la Biblia a Dios actuando así: Dios el Padre creando el universo, Dios el Hijo viniendo a este mundo a entregar su vida, haciéndose hombre y dar su vida en la cruz por nosotros, y Dios el Espíritu Santo, que es quien nos da una nueva vida y que nos capacita para vivir la vida cristiana. El Espíritu Santo es el encargado de regenerar el corazón de los pecadores. Él es nuestro asistente en esta tarea que Dios nos ha dejado de compartir las buenas nuevas de salvación. Por ejemplo, en Juan 16, 8, 11. Vamos a mirar Juan 16, 8, 11.
En Juan 16, 8, 11 son palabras del propio Señor Jesús. Él dice lo siguiente. Él está hablando del Espíritu Santo y está diciendo que Él va a dar su vida en la cruz por nosotros los pecadores, y que el Espíritu Santo va a venir al mundo como vino, según lo leemos en Hechos de los Apóstoles en el día de Pentecostés. Entonces leamos allí Juan 16, 8. Nuestro Señor dice: y cuando Él venga, o sea el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, o sea, Satanás. Entonces, uno de los grandes oficios del Espíritu Santo es convencer de pecado, mostrar a los hombres lo que es el pecado, demostrarle a las personas que son pecadores y que necesitan de una salvación, necesitan de Jesucristo, quien es el que en la cruz del Calvario lleva la pena de nuestro pecado y el castigo. Y es por eso entonces que cuando vamos a compartir la fe, debemos tener claras algunas cosas. La primera, Dios me ha dado a mí el encargo de que yo tengo que hablar de Él, tengo que anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero tengo que tener claro varias cosas. La primera es que la salvación es del Señor. La salvación es de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todo se lo debemos a Dios, porque es Él quien ha estado trabajando en nuestro corazón desde el comienzo. Si usted es una persona que ha sido salva, y eso cada uno tenemos que tener esa seguridad, su salvación no se debe a una decisión suya, sino a que Dios lo escogió. Y su salvación no se debe a que usted aceptó a Cristo, sino a que Cristo lo aceptó a usted, siendo usted una persona pecadora que no merece nada. Y es Dios entonces quien nos ha escogido y nos ha aceptado, porque nosotros no tenemos un corazón dispuesto para Dios. La gente no anda por ahí lista a ver dónde se arrepiente y dónde se entrega a Dios. La gente no anda en ese plan. El pecado nuestro no hace que estemos dispuestos para Dios. Por naturaleza queremos hacer lo que nos gusta. ¿Y qué es lo que nos gusta? Nos gusta pecar y no queremos someternos a Dios. Y a veces nos sometemos ahí como a medias. Es por eso que los reformadores, y ya ustedes saben quiénes son los reformadores, son varios, ¿no? Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwingli y todos estos hombres, ellos hablaron de una gracia irresistible. ¿En qué consiste? Ellos hablaron de la gracia irresistible porque se trata de lo siguiente: la gracia irresistible es ese llamado que el Espíritu Santo dirige a las personas. Y cuando viene ese llamado, no lo pueden resistir. Quizás por algún tiempo, pero al fin se rinden. Y el hombre entonces es obligado a venir a buscar a Dios. No hay de otra manera. A algunos no les gusta esa palabra, pero ¿cómo así que gracia irresistible? Si yo soy libre y Dios me respeta a mí, ¿cómo así que a mí me van a obligar? Pero la Biblia dice que el Señor va trabajando en el corazón nuestro hasta que nosotros poco a poco vamos entregándonos y vamos doblegando la cabeza y vamos sometiéndonos y terminamos yendo a Dios y pidiéndole perdón por la gracia de Dios, que es poderosa.
La salvación entonces depende totalmente de la gracia de Dios, porque si dependiera de nosotros, nunca nos salvaríamos. Nosotros no queremos ser santos, nos gusta más el pecado. Si nos ponen a elegir entre algo santo y algo que es pecaminoso y que nos trae placer y que le gusta la carne, probablemente escogemos eso. Si la situación es así, de tal manera que yo no puedo hacer nada para salvarme, porque yo no tengo un corazón que busque a Dios, yo no puedo hacer nada para salvarme, es Dios quien viene a la vida mía y me busca, y me llama, y me salva. Si eso es así, yo no puedo salvarme a mí mismo, ni puedo salvar a nadie, no puedo cambiar el corazón mío, ni el corazón de nadie. Entonces, ¿cuál es mi parte en este asunto? ¿Cuál es mi parte? Si Dios salva a los que Él quiere, porque Él los ha escogido, entonces ¿yo qué puedo hacer? Esa es la gran pregunta, ¿no?, que siempre nos hacemos y que la gente se hace. El asunto es el siguiente, hermano. Mire, los reformadores fueron grandes evangelizadores. Ellos entendieron que la salvación es de Dios, que es Dios el que escoge, que es Dios el que nos va trayendo, pero entendieron también que tenían ellos que evangelizar. Juan Calvino, por ejemplo, él decía que la obra de la evangelización es obra de Dios, no nuestra, pero Dios quiere emplearnos como sus instrumentos. El Señor Jesucristo nos enseña que Dios se vale de nuestro trabajo y nos llama como sus instrumentos para cultivar su campo. El poder para salvar descansa en Dios, pero Él revela su salvación por medio de la predicación del Evangelio. Entonces, la evangelización de Dios es lo que causa nuestra evangelización también. Nosotros somos colaboradores de Dios en este trabajo. Calvino decía, el reformador decía además que debemos evangelizar, entre otras razones, por las siguientes. Es un mandato de Dios. Al evangelizar, Dios va a ser conocido y glorificado en todas partes. Gente que no conoce nada del Señor, cuando le hablamos de Cristo, va a conocer algo nuevo y va a glorificar a Dios. Si usted está agradecido por el Señor, con el Señor por su salvación, lo mínimo que debe hacer es esforzarse para la salvación de otros, porque usted está agradecido y usted quiere que otros tengan la experiencia que usted ha tenido. De manera que los reformadores dijeron eso: la salvación es de Dios, pero nosotros tenemos una tarea. Por eso Martín Lutero decía: la primera tarea del predicador del Evangelio es predicar la ley de Dios para mostrar al hombre la naturaleza del pecado. Hay un mundo inmenso afuera, mucha gente que se cree buena, que vive en el pecado sin Cristo, a la que hay que decirle: mire, póngame atención, aquí hay unos mandamientos que usted tiene que cumplir, usted no los ha cumplido. ¿Cómo así? Sí, mire, empecemos por el primero. Entonces empezamos a decirle los mandamientos, y los mandamientos dicen que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, que tenemos que separar el domingo para adorar a Dios, que yo no puedo ser un asesino ni hacerle mal a nadie, que no puedo ser mentiroso, que no puedo vivir en el desorden sexual. Y cuando le hablamos eso a la gente: ¿pero cómo así? Y empezamos
a predicarle la ley de Dios para que se den cuenta que son pecadores. Y entonces eso nos lleva a otro punto, y es que sacamos en conclusión que Dios salva, pero mediante la predicación del Evangelio. Si Dios hubiera querido, Él tiene millones de ángeles y Él puede mandar un ángel. Entonces Dios quiere salvar, por ejemplo, a Julio Ramírez, y entonces Dios le manda un ángel para que se le presente y le dice que se arrepienta, y entonces la persona cree en el Señor. Pero Dios no ha escogido ese método. El método de Dios es que Él ha escogido a usted para que usted predique el Evangelio. Se necesita que la gente escuche y entienda el Evangelio. Aquí todos son católicos, en este país la mayoría, pero no entienden el Evangelio. Hay que explicarles la Biblia. Digamos que en sus planes eternos Dios tiene escogido a una persona para salvarla. El asunto entonces es que Dios también ha planeado cómo salvarlo. Todo está perfectamente programado en el plan de Dios. Es decir, Dios ha planeado no solamente lograr sus fines, sino también ha provisto los medios para que su salvación alcance a esa persona que Dios quiere salvar. Todo está bien organizado en la mente de Dios. Dios ha querido salvar a algunas personas acá en esta ciudad, pero en sus planes está salvarlas por medio de usted. De usted. No va a mandar un ángel. Es por eso que el apóstol Pablo decía en Romanos 10:11. En Romanos 10:11 el apóstol Pablo decía algo interesante, hablando de la predicación. Y eso ya lo leímos nosotros aquí en la lectura congregacional, pero no sobra volverlo a leer. Romanos 10:11 dice: pero pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Claro, si una persona se da cuenta de su pecado porque el Espíritu Santo la ilumina y va a Cristo y clama a Dios y le dice: Señor, aquí yo estoy, mi vida es un desorden, una miseria, por favor, Señor, sálveme. No será avergonzado, Dios lo salva. 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Claro, el Señor salva a todo el que lo invoque sinceramente, para arrepentirse y pedir perdón y recibir a Cristo. Eso quiere decir invocar a Dios. 13. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Todo el que acuda a Cristo y le diga: Señor, perdóname, soy un pecador, y lo haga sinceramente, con lágrimas en los ojos, nuestro Señor lo salva. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Falta usted. 15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahí está claro en la Escritura. Entonces, cuando yo hice la pregunta, ¿cuál es la parte aquí entonces? La parte de nosotros. Mi responsabilidad entonces es estar listo a compartir las buenas nuevas de salvación en toda oportunidad que tenga. Debe ser así. Cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, uno ve que ellos iban, los primeros cristianos tenían sus negocios y sus profesiones, diferente ahora, pero tenían sus oficios.
Y por donde ellos iban conociendo gente, iban entrando en relaciones de negocios, iban compartiendo la fe, iban hablando de Cristo. Esas buenas nuevas consisten entonces en hacerle ver a las personas que son pecadoras porque han violado la ley de Dios, como ya lo dijimos, que la ira de Dios está sobre ellas y que solo Jesucristo pagó el castigo que merecíamos. Pero Satanás puede venir y decirle a usted: no, usted que se va a poner a decirle eso a la gente, déjela quieta ya, no se meta en problemas. Para eso entonces necesitamos orar al Señor y decirle que estamos listos para ser instrumentos suyos en sus manos. Necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos ayude, nos guíe y nos dé la sabiduría para hablar las palabras precisas a fin de que la gente entienda que ha violado la ley de Dios. Y hay un milagro ahí. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia. Yo la he tenido muchas veces. Habrán unos que dirán que no quieren saber, pero hay otros, y empieza uno a hablar y el Espíritu Santo a obrar en el corazón. Y terminan llorando y recibiendo a Cristo. Pero si uno piensa y uno dice: al fin y al cabo, el que ha de ser salvo, salvo será. El pastor ha enseñado que hay una predestinación y que Dios ha predestinado a algunos y que nadie puede ser salvo si no ha sido predestinado. Entonces yo creo que el que ha de ser salvo será. Dios verá cómo lo trae. Si uno piensa así, entonces uno lo que está es sacándole el cuerpo a la responsabilidad, eludiendo su compromiso y la responsabilidad que tenemos de hablar de Cristo. Nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice en Efesios 1:3. ¿Qué dice en Efesios 1:3? Efesios 1:3. Creemos en lo que está aquí. Efesios 1:3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Es que el amor de Dios es... Fíjese que yo vine a este mundo y ya Dios me tenía listo para en un día preciso, en una edad precisa, bajo unas condiciones precisas, enviar el Espíritu Santo para hacerme un llamamiento a que me entregara al Señor y reconociera mi pecado, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Creemos en eso. Según ese pasaje, hay un decreto de Dios que se cumple. Dios, viendo la caída de Adán y la caída de todo el género humano y la desgracia que trajo el pecado en el mundo, desde antes, en su infinita sabiduría, preparó una salvación también. Y en el tiempo preciso del Señor entonces envió a su Hijo a salvarnos. Y todo eso forma parte de un plan de Dios, de un decreto de Dios. Pero en ese decreto, para salvarnos, también está que usted y yo tenemos que predicar el Evangelio. Hagamos memoria. ¿Cómo fue que usted creyó en el Señor Jesucristo? ¿Cómo fue que usted creyó en el Señor Jesucristo? ¿Alguien le habló? ¿O alguien lo puso en contacto con la Biblia? Yo me acuerdo que alguien me regaló una Biblia y yo la cogí,
la tiré por allá debajo con la basura. Y ahí duró un poco de tiempo. Pero al fin Dios me llevó a leerla. Tal vez fue en su casa con sus papás. Sus papás desde pequeños le empezaron a hablar de Dios porque iban a la iglesia. O quizás con algún amigo o un conocido. Alguien lo invitó a una iglesia y usted fue y oyó la palabra y el Espíritu Santo le abrió el corazón, le dio entendimiento y usted al fin empezó a creer y se dio cuenta que era un pecador y pidió perdón a Dios y se arrepintió y su vida comenzó de nuevo. Y tuvo que ser así, no hay otra explicación. Y por eso le decía yo, haga memoria de cómo fue su salvación. Yo tengo claro cuando llegó la primera persona a mí en un lugar y me dijo, mire, y eso que no era ni bautista ni reformado, era un pentecostal. Y llegó con un tratado y me dijo, Cristo viene, el fin se acerca. Y él me entregó un tratado. Y yo lo tomé y vi a este tipo, ¿ya? Y lo dejé por ahí, pero como a los 8 días haciendo otras cosas me lo encontré y dije, voy a leer esto a ver de qué se trata. Y empecé a leer y allá decía, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el Espíritu Santo empezó a obrar a través de eso para hacerme el llamamiento. Así fue. Ahora, para evangelizar entonces hay que aclarar algo. No se necesita ser muy habilidoso o muy erudito. No se necesita ser un teólogo. Cada uno de nosotros, por más sencillos que seamos, podemos dar nuestro testimonio. La persona más humilde, sin educación, si ha tenido una experiencia con Cristo, puede dar su testimonio. Usted ha tenido una experiencia con Jesucristo, ¿verdad? Si no, no estaría aquí esta mañana. A menos que esté aquí porque quiere quedar bien con su papá o su mamá y más tarde lo van a invitar a almorzar. O quiere quedar bien con la novia, con el novio, o yo no sé con quién. Pero usted está aquí es porque ha tenido una experiencia con Jesucristo. Cuente a otros esa experiencia que usted ha tenido. Cuente a otros esa experiencia. Cuéntela de manera sencilla y ore para que Dios convierta a los pecadores. Porque es Él el que los convierte, no es usted. Usted lo único que hace es compartir nada más. Y ponerse como un instrumento en las manos de Dios. Dígales que por la gracia de Dios, un día usted se dio cuenta de sus pecados, que usted se dio cuenta que usted había ofendido a Dios y se sintió infeliz. Pero en Jesucristo usted encontró paz, perdón y su vida cambió. Cuente esa experiencia a las personas. Eso es dar un testimonio de la salvación y de las buenas nuevas. Entonces, hermanos, miren, en conclusión de este asunto, hablando de la evangelización, el apóstol San Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. 1 Corintios capítulo 9, 16. El apóstol estaba diciendo aquí algunas cosas, ¿no? En primer lugar, él fue muy calumniado, muy perseguido, muy criticado. Llegaron hasta decir que él era un falso apóstol. Pablo tuvo aquí en el capítulo 9 de 1 Corintios que hablarle de sus derechos como apóstol, porque Dios lo había llamado a plantar iglesias y a predicar el evangelio. Tenía derecho a su salario también,
Pero aquí en el versículo 16 dice lo siguiente, él dice: pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Entonces Pablo está diciendo: para mí lo más importante no es que me paguen, no es que me den plata, no es nada, es predicar el evangelio. Y lo hago porque es que Dios me ha mandado. Es una necesidad. A mí me gusta hacerlo. Debo hacerlo. Además de que es un deber. Y él dice: yo sería un miserable si no predicara el evangelio. Pobre de mí. De manera, hermanos, que en este trabajo de llevar personas a los pies de Cristo, somos colaboradores de Dios. Él salva a las personas. Él salva las almas. Nosotros le enseñamos la Biblia a esas personas. Las traemos a la iglesia, las bautizamos y las hacemos discípulas del Señor Jesucristo. Es decir, le enseñamos toda la Biblia para que se consagre y para que llegue a ser un miembro de la iglesia, un seguidor de Jesucristo. Esa es la tarea de nosotros. Pero Dios usa sus pies para ir a evangelizar. Dios usa su boca para anunciar las buenas nuevas. Somos instrumentos de Dios. De manera que, mire hermano, tenga esa experiencia. Tenga esa experiencia. Es de lo más maravilloso que hay. La satisfacción de ganar a otra persona para Cristo. Ver el cambio de vida en esa persona. Verlos pasar del pecado a una vida justa y buena. Ver la misericordia y el poder de Dios en acción en la vida de una persona. Porque usted le habló. Y el Espíritu Santo usó sus palabras para traerla a la salvación. Entonces, hermano, ¿ha pensado usted en la tarea que el Señor, en esta tarea que el Señor nos ha encomendado? ¿Ha pensado seriamente en esta tarea? ¿Cuántas personas allegadas a usted, tales como familiares, amigos, compañeros de oficina, de universidad, de negocio, han escuchado su testimonio? ¿Cuántos han escuchado su testimonio? Sencillo, un testimonio sencillo de lo que es Cristo para usted. ¿Usted tiene presente su responsabilidad en el trato diario con otras personas? De lunes a domingo, usted tiene presente esa responsabilidad. Usted tiene que compartir las buenas nuevas. Hace un tiempo un político me dijo algo que siempre se me quedó grabado. Un político me decía que cuando él saludaba a una persona, en lo primero que pensaba era en el voto. Claro, es un político interesado, utilitarista, pragmático, pero así son los políticos, ¿no? Lo están saludando a usted y qué bueno, pero están pensando en el voto suyo, a ver si va, porque eso es lo que le interesa, nada más le interesa. Nosotros en lo primero que debiéramos pensar cuando nos relacionamos con otras personas es: esta persona puede ser salva. Yo no lo sé, Dios lo sabe, pero yo le hablo de Cristo, lo invito a la iglesia, puede ser un elegido, y esta puede ser la oportunidad que Dios le está dando a través de mí. Este es el momento de Dios. Puede aquí estarse cumpliendo el plan de Dios. Entonces voy a ponerle el tema, aunque sea:
Si ya se pone bravo y me dice que no y tal y no quiere, bueno, pues, bueno, bien, pero de pronto no, de pronto sí va a prestar atención. Y entonces por eso la pregunta es esa, ¿no? Usted piensa todos los días en esa tarea que el Señor nos ha encomendado. Es algo que usted tiene presente en su vida, en su corazón. Y termino con esto, hermano. Mire, ustedes me llevan una ventaja a mí, porque resulta que yo tengo que hacerlo. Y lo he hecho con la vecina allá de mi apartamento, y lo he hecho con otras vecinas. He orado con ellas y me miran raro, y he tratado de hasta donde pueda. Hay gente que lo saluda a uno, pero bueno. Pero usted me lleva una ventaja, porque es que mi contexto, mi radio de acción es la iglesia. Si yo llamo a un hermano. Todo mi trabajo es para la iglesia, estoy con ustedes. Pero usted sí está en relación con el inconverso. De lunes a domingo usted está en relación con él, con mucha gente que no tiene a Cristo. Tiene una gran oportunidad de compartir las buenas nuevas de salvación y orar, y tiene la ayuda poderosa del Espíritu Santo de Dios. Cumpla su parte y Dios hace la suya, que es la de salvarnos. ¿Qué tan serio está usted en este asunto de compartir las buenas nuevas de salvación? A los reformados los están acusando de que nosotros nos escondemos tras la predestinación para no evangelizar a nadie, porque andamos diciendo que no, pues Dios tiene un plan, y el que ha de ser salvo, salvo será. Así que a mí no me importa, de alguna manera lo traerá, lo cual es cierto dentro de la sabiduría de Dios, pero usted tiene la responsabilidad de compartir su experiencia de salvación y de hablar de Cristo, porque puede ser ese el plan para salvar a otros. Y si usted no cumple, Dios lo llama a cuentas. Vamos a orar.